Buenos días, queridos oyentes de nuestro noticiero Medicina Informativa. El día de hoy nos acompaña un grupo de cardiólogos de la Clínica Cardio de Medellín. El día de hoy estaremos hablando sobre un proceso fisiológico muy importante, el gasto cardíaco, el retorno venoso y su regulación. Buenos días, Valentina, es un placer tenerla en nuestro programa. Cuéntanos, ¿en qué consiste el gasto cardíaco? Hola, Sefa, muchas gracias por la invitación. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el corazón hacia la aorta por minuto y la proporción de sangre que fluye por la circulación. Por otro lado, el retorno venoso es la cantidad de flujo sanguíneo que vuelve desde las venas hacia la aurícula derecha por minuto. Muy interesante, doctora Valentina. Y cuéntame, ¿esto puede variar? Claro, este puede variar con el nivel de actividad del organismo, como por ejemplo el metabolismo, la actividad física y la edad y otros factores. Muchas gracias, doctora Valentina. Ahora pasamos con la doctora Paula, que el día de hoy nos viene a hablar un poco sobre cómo se controla el gasto cardíaco por el retorno venoso. Buenos días, doctora Paula, muchas gracias por estar presente en nuestro programa. Cuéntanos, ¿cómo hace el corazón para controlar el gasto? Hola Estefan, muchas gracias por invitarme a tu programa. Te cuento que el gasto cardíaco está regulado por el retorno venoso en las situaciones en las que no hay estrés. El corazón se convierte en el factor limitante que determina el gasto cardíaco cuando el retorno sanguíneo es mayor que el que puede bombear el corazón. Este órgano tiene un mecanismo propio que le permite bombear automáticamente sin tener en cuenta la cantidad de sangre que entra en la aurícula. Este mecanismo se conoce como la ley de Frank-Starling, que afirma que cuando aumenta el flujo sanguíneo hacia el corazón se da un estiramiento de las paredes del corazón, que como consecuencia genera una contracción más fuerte para vaciar el exceso de sangre, que provoca un aumento de la frecuencia. Muy interesante este dato. Muchas gracias, doctora Paula, por su valioso aporte. Damos continuidad a nuestro conversatorio con el doctor Alejandro, que nos va a hablar un poco más sobre el retorno venoso. Buenos días, doctor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Me encuentro muy bien, muchas gracias por su invitación al noticiero y dando continuidad con la información brindada por mi colega la doctora Paula, es importante adicionar que el retorno venoso es la suma de todo el flujo sanguíneo que va al corazón a través de todos los segmentos tisulares de la circulación periférica. Por tanto, la regulación del gasto cardíaco es la suma de todos los mecanismos reguladores del flujo sanguíneo local. Es muy importante esta información, doctor, pero ¿este flujo sanguíneo varía en los diferentes órganos? Claro que sí, Estefa. Como se muestra en la gráfica, cada órgano tiene un porcentaje del flujo sanguíneo determinado de acuerdo a su metabolismo, que finalmente es parte del retorno venoso. A continuación tenemos la doctora Mariana, que nos va a hablar un poco acerca del flujo sanguíneo que bombea el corazón en todo el cuerpo. La cantidad de sangre que bombea el corazón tiene límites. Entonces, en la curva verde podemos ver el gasto cardíaco normal, que es de 13 litros por minuto, lo que equivale a 2.5 veces el gasto cardíaco normal. Significa que el corazón puede bombear un retorno venoso hasta 2.5 veces el retorno venoso normal antes de que se convierta en un factor limitante. Las curvas superiores son corazones hipereficaces que bombean mejor de lo normal y las inferiores son hipoeficaces que bombean niveles por debajo de lo normal. Muchas gracias, Elsa, por acompañarnos el día de hoy en nuestro programa. Una de las preguntas más frecuentes de nuestros oyentes es ¿qué pasa durante el ejercicio? Bueno, muchas gracias por la invitación. Al hacer ejercicio aumentamos el flujo en las arterias musculares, por lo que aumentamos el oxígeno y los nutrientes y también disminuimos la presión arterial. Esto lo siente el cerebro y envía señales al centro nervioso autónomo para hacer vasoconstricción en venas grandes y también aumentar la frecuencia y la contractilidad del corazón, aumentando la presión arterial. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Medicina Informativa. Que tengan un excelente día.